Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Hola, bien, ¿y usted? Bien, todo bien. Bueno, antes de comenzar la clase, les presento, acá tenemos en la clase con nosotros a Manuel, que será nuestro ayudante durante este semestre. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un momentico una cosita con él y después continuamos con la clase, ¿sí? Entonces, muchachos, seguimos o comenzamos nuestra clase del día de hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la clase pasada estuvimos viendo todo lo relacionado, digamos, con la estructura y cómo vamos a hacer el curso. Y como dice Manuel, trataremos siempre, como yo siempre les digo, dudas, ustedes pregunten todo lo que quieran. No hay ninguna pregunta fácil, tonta, obvia, no hay ningún tipo de esas preguntas. La pregunta que ustedes no hagan, se los digo por experiencia, la pregunta que no hagan es generalmente la que sale en el certamen después y entonces en ese momento decimos, chuta, ¿por qué no le pregunté a la profe? Si digo alguna palabra chilena y la digo mal, me lo corrigen ya. Pues no voy a hacer que mencione cuando no tenga que mencionar aquí. ¿Sí? Entonces, siempre eh, ustedes preguntan todo lo que... ¿Ya? Entonces, en la clase pasada yo les subí a aula un Excel que fue el que estuvimos trabajando y estuvimos explicando. Es muy posible, ya sé que hubo estudiantes que resolvieron ese Excel muy bien, pero ese mismo Excel yo lo actualicé en aula, pues si los descargaron el lunes, porfa, descárguenlo nuevamente, lo descargué en aula, lo actualicé en aula porque le puse unos ejercicios nuevos, ¿sí? Les actualicé unos ejercicios, se los muestro. Acá en aula venimos al curso y en la unidad 1, acá donde dice documentación del paralelo, semana 1, yo les voy a poner siempre por semana, les voy a ir subiendo los documentos por semana, este que dice datos del censo, ¿sí? Estos datos son reales de Santiago, solo que yo le hice algunas modificaciones para agregar otras comunas y poder hacer un poquito más de cosas, pero son, digamos que datos reales de la comuna de Santiago, que nos lo facilitó la profesora del otro paralelo, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con ese Excel. No, se me perdieron los controles. Y es el Excel que les pongo por acá, ¿sí? Tenemos este primer ejercicio, que era el que teníamos el lunes, donde estuvimos viendo acá donde les expliqué toda la parte de las referencias, se va a quedar así, ya está en el aula, este Excel con estos tipos de referencia para que siempre lo tengan ahí en el Excel y puedan como punto de referencia cada vez que quieran saber con las referencias que nosotros vamos a trabajar en ese, aquí está la explicación y vamos a hacer de conjunto, hoy todavía no vamos a trabajar en equipo, es la primera semana, todavía faltan algunos alumnos quizás que se agreguen a la lista de los equipos y vamos a trabajar entre ustedes y yo. Yo no lo voy a hacer sola, ustedes me van a ayudar a hacerlo y vamos a ir haciendo cada uno de estos ejercicios. Tenemos otro ejercicio por acá que es para trabajar con funciones relacionadas con texto. Si alcanzamos, hacemos esta otra que es un poco más sencilla y acá tengo algo que dice estudio individual. Es una forma de guiarlos a ustedes en su estudio individual y que no se pierdan o que quizás no tengan que ir a buscar mucha documentación, muchos videos y al final a la larga sea demasiado y se aburran o desistan y esa no es la idea. Entonces, acá lo que les pongo es una foto del Excel que está en estos dos videos. Miren acá les pongo los links de los videos, pueden acceder a esos dos videos, uno es un poco más largo, el otro es un poco más corto, donde explica en detalle casi completo la solución de este Excel. ¿Y dónde van a encontrar ese Excel? El link del Excel para descargarlo está en estos videos. Cuando ustedes vayan al video, en la descripción está el link para que descarguen el Excel con la solución. Les voy a poner el Excel sin la solución porque tiene el link con el Excel con la solución. Entonces, les voy a poner los dos links, el Excel vacío y el Excel con la solución. Así ustedes para estudiar, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden ir ustedes resolviendo los ejercicios y eventualmente pueden ver el video para ver la solución. Pueden ver directamente el Excel y si viendo el Excel entienden la solución, no tendrían que quizás ir al video y mirar esa parte de la solución. ¿Sí? Pero
les sirve como retroalimentación, como feedback a lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, muchachas, muchachos? ¿Dudas? Entonces, comenzamos. ¿Y qué nos está diciendo? Recuerden que acá tenemos una lista, una tabla donde vamos a tener comunas, vamos a tener sexo, edad y lugar de nacimiento. ¿Qué cantidad de filas tenemos? Muchas. Si tocamos las teclas Shift, Control y la flecha para abajo, podemos, disculpe, si tocamos, toqué la de seleccionar, si tocamos las teclas Mayor, Control y la flecha para abajo, llegamos a la última fila. Fíjense que es la 404.496. Hartas filas. Entonces vamos a trabajar siempre también en clase porque después a veces sale en la tarea muchas filas y entonces no tenemos las habilidades para eso. ¿Qué es lo primero? Ya vimos acá, estuvimos viendo los tipos de referencia. Vamos a resolver. ¿Y qué nos están pidiendo? Cantidad de personas en el censo. A ver, ¿qué función utilizamos acá? Contar. Contar. ¿Y por qué contar? Porque tiene que contar la cantidad de personas en Muy total. bien. Ahora, vamos a contar. La función contar lleva un rango, ¿no? Tenemos que decir en qué columna vamos a contar. ¿En qué columna vamos a contar, Ignacio? Lo primero es Yo darnos cuenta. Sí, dime. la usé en la B y después la usé en la C y me sirvió para ambas. Ya, vamos a probar un detalle. Vamos a contar en la B. Vamos a ver qué pasa. Siempre ponemos el signo de igualdad, recuerden, que es el que nos permite a nosotros agregar funciones y fórmulas o valores a nuestra celda cuando queremos usar este tipo de elementos. Entonces, una forma que podemos hacer y que yo les comenté es directamente, si yo pongo C, me muestra las diferentes funciones asociadas. Yo puedo poner contar, mírenla, tenemos por acá. ¿Y qué es lo importante? Más allá de yo saber ahora cómo usar la función contar, recuerden que les dije que nosotros no nos sabemos y no nos vamos a aprender de memoria nunca las funciones, es interpretar y entender lo que dice. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Miren, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Regresemos a la tabla. Si vamos a la tabla, estamos en la columna B. ¿Hay números o hay letras? Letras, tiene que ser en la C. Entonces, muy importante ver eso. Fíjense que nos está diciendo, vamos a contar, muy bien, Ignacia, contar, y nos está diciendo un rango que contiene números. Entonces, contar. Ahora nosotros podemos poner directamente celda a celda, pero imagínense ahí, no es conveniente poner celda a celda, porque son casi 500.000 de celdas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un rango. Ahora, nosotros tenemos la tabla en otra hoja, pues nosotros una vez que ya tenemos habilitada la función para seleccionar ese rango, es que marcamos la otra hoja. Y vamos a contar, ya sabemos que son números, después vamos a ver qué pasa cuando contamos la columna B. ¿Y qué es lo que hacemos? Seleccionamos la primera celda con valor, no la primera celda de la tabla, sino la primera celda con valor. ¿Y qué decimos? La seleccionamos y ahora con Shift, Control y la flecha hacia abajo, seleccionamos todo el rango. ¿Vieron? Ahora sí es Shift, Control y la flecha para abajo, seleccioné todo el rango. ¿Y qué nos está diciendo? El contar nos pide únicamente un rango. Entonces, cerramos paréntesis, damos a hacer Enter y fíjense que nos vuelve ¿a dónde? A nuestra otra fila, a nuestra otra hoja. Vieron que yo había contado que habían cuántas filas, había 404.496. ¿Y por qué hay esa cantidad de filas y ahora nos da 95? Porque bueno, la tabla tiene un encabezado. Entonces nos dice que eso está bien. Ahora,
a ver si contamos, como nos había dicho Ignacia antes de contar la columna B. Vamos a contar, contamos, ¿qué nos está pasando? Contamos, venimos, seleccionamos, estamos al final, vamos a seleccionar la B, Shift, Control, flecha para abajo. ¿Y qué nos está pasando? Nos está dando 0. ¿Por qué? Porque lo que tiene son valores numéricos, valores de texto, y por eso es que no los cuenta. Ahora, ¿alguien sabe cómo yo puedo contar esa columna? ¿Qué función yo uso para contar cuando quiero contar? Contar puntos, sí. No precisamente, ¿quién me habló? Alexandra. No precisamente, porque no vamos a poner ninguna condición. Vamos a contar, solo que vamos a contar en una columna que tiene texto. ¿A quién se recuerda qué función podríamos utilizar? La 1, 2, 3, 4, 5. A ver. Las 1, 2, 3, 4, 5. Las 6 primeras letras son iguales a contar. Ya les di una pista grande. ¿Pueden recordar? Contar, sí. No precisamente, porque no vamos a poner ninguna condición. ¿Contara? Muy bien, Ignacia. Contará. Fíjense que ahora aquí yo voy a poner contará. Miren acá, contará y nos dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Es decir, que el contará me va a contar las celdas que no estén vacías, tenga los datos que tenga, ¿ya? Tenga el tipo de datos que tenga. Entonces ahora nosotros ponemos contará, dejamos el mismo rango que ya lo teníamos, y miren cómo nos da el mismo valor. Si yo voy a borrar, miren, voy a borrar. Si yo borro un valor, vamos a borrar el primer valor, y venimos acá y fíjense cómo nos cuenta, tenemos un valor menos. ¿Por qué? Porque quitamos un valor, y entonces nos está contando aquellos que no sean vacíos. ¿Sí? Hasta acá. ¿Alguna duda con estas funciones? ¿Dudas? Entonces, vamos aquí, vamos al segundo ejercicio. Cantidad de personas. Ahora vamos a contar cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay. ¿Quién me dice cómo lo hacemos? Ahí Con contar, sí. Con contar, sí. Muy bien. ¿Quién me habló justo ahí? No vi, pero sí. Yo, Creo que me habló. profe, Camila. Ah, que lástima el Zoom increíblemente me muestra algunos nombres y otros no cuando estoy compartiendo pantalla. Pero así, si ustedes me van hablando y me van diciendo si yo no les veo el nombre, yo me voy aprendiendo las voces. Fíjense como ya yo me sé, puede que ya no vea el nombre de Ignacia y ya me sé su voz, ¿entienden? Entonces, así me voy aprendiendo las voces de ustedes. Ahora, muy bien, vamos a utilizar el contar sí. Entonces, en esta función, porque este ejercicio, además de saber usar las funciones, miren cómo nos dice, usar tipos de referencias relativas, mixtas y absolutas. Déjenme poner relativas, mixtas y absolutas, ¿ya? Entonces, en este primer ejercicio, ¿qué tipo de referencias nosotros utilizamos? La mixta. ¿O no? Es que no me acuerdo los nombres. Ya. Pero hay que fijar la letra y el número. Es que en la primera, como íbamos a calcular esto aquí nada más, íbamos a calcularlo ahí nada más, podíamos utilizar una referencia relativa porque no íbamos a copiar la fórmula, ¿ya? No íbamos a copiar esa función, esa es referencia relativa. Vamos a tener eso presente. Ahora vamos a hacer la segunda, y nos dice total de hombres y de mujeres. Ya me dijo Camila que un contar sí. Muy bien, decimos contar sí. ¿Qué nos está diciendo? Siempre vamos a leer, aunque estamos empezando, vamos a leerlo aunque ya no lo sepamos. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con una condición dada. Muy importante, una condición. Ya yo sé que contar sí me sirve para una única condición. Decimos contar sí, marcamos el rango, vamos a nuestro rango.
Ahora, sí o sí, tenemos que contar en la columna donde yo tenga los valores que digan hombre y mujer. ¿Ya? Yo tengo que contar dónde, en ese caso, yo quiero contar ese valor que yo voy a validar, ¿ya? Esa condición que yo voy a validar. Entonces seleccionamos, vuelvo y les repito, Shift, Control, flecha para abajo, selecciono todo el rango, punto y coma. ¿Y ahora cuál sería mi criterio? Hombre. Hombre. Muy bien. ¿Y qué ustedes creen? ¿Escribo hombre o le hago referencia a alguna celda? Lo primero, vamos a poner hombre. Ya. Y vamos a ver las ventajas o desventajas que tiene esto. Aquí nos da el total de hombres. Si queremos leer ese número un poquito, entenderlo mejor, lo podemos poner con formato de millares. Por ejemplo, venimos acá y fíjense cómo nos pone con comita. Ahora le decimos que sea número sin coma. Tenemos un numerito por acá que esté sin coma. Pero nos deja el puntito y ya nosotros como que a la hora de leerlo lo entendemos mejor. Lo mismo podemos hacer por acá, millares, pero nosotros queremos que sea un número sin coma. ¿Listo? Y entendemos mejor. Ahora, para las mujeres, ¿qué función debo ocupar para contarlas? La misma función. La misma. Entonces, ¿qué ustedes creen que Profe, sea? ¿Sí? una pregunta, si ahí en nombre usted hubiese fijado los rangos de la tabla y así después mueve la fórmula y solo borra el nombre y escribe mucho. Muy bien. Entonces aquí no vamos a escribir nombre y lo que vamos a hacer es hacer referencia a la celda donde dice nombre, donde dice hombre, y tenemos el mismo valor. Ahora, la ventaja que nos da Excel es que ahora nosotros podemos copiar todo hacia la derecha. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros copiamos a la derecha, si nosotros copiamos horizontal, ¿qué nos cambia? ¿La letra o el número de la fila? Cuando copiamos horizontal. Cuando nosotros arrastramos y copiamos horizontal, ¿qué valor cambia en esa celda de referencia? ¿La letra o el número? La letra. Muy bien, Alessandra. La letra. Ustedes fíjense que si nosotros copiamos, si estamos acá, vamos a pasar para la E. Entonces ya, para que no se lo aprendan de memoria, sino que miran el lazo y dicen, si yo copio, estoy navegando en diferentes columnas en la misma fila. La fila permanece igual. Entonces analizamos. Si yo copio para acá, yo quiero que ahora en lugar de hacerme referencia a la celda D8, me haga referencia a la celda E8. Bueno, ahí no tendríamos que hacer nada de fijar. Acá no tendríamos que fijar nada con el 8 porque lo que vamos a hacer es que nos cambie a E8. Estaría bien. Ahora, vamos a ver el rango. Si nosotros corremos el rango, ahora nos va a decir que esta B va a ser una C. ¿Nos serviría que esa B ahora se cambie a C? No. No. Entonces, nosotros podríamos hacer dos cosas. Una, usar referencia absoluta y vamos a fijar la letra, vamos a fijar tanto la columna como la fila, porque nosotros sí o sí no queremos que este rango cambie. El rango de la B2 a la B4, 404.496, nosotros no queremos que cambie. Sí o sí no queremos que cambie. Entonces tenemos dos opciones. Una, o fijarlo totalmente, que es una referencia absoluta. Miren, voy a poner referencia absoluta, que es ponerle el signo de peso tanto a la letra como a la fila, tanto a la columna como a la fila. Y ahora si nosotros copiamos, fíjense, ¿cómo nos cambia? ¿Qué nos está cambiando? La referencia al rango permanece igual y lo único que nos cambió fue la E8, que era la que nos tenía que cambiar. Pero vamos a ver algo. Si yo le quito la referencia a la fila, por ejemplo, uso referencia mixta, únicamente dejo fija la letra, vamos a ver qué pasa.
Fíjense, tenemos 197,817. Vamos a copiarlo nuevamente y el número no cambió. ¿Por qué no cambió? Porque cuando nosotros cambiamos horizontal, lo que nos va a cambiar es la letra y no los números. Permaneció el mismo rango porque fijamos la letra. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachas? Entonces, Sí, profe. referencia relativa usamos acá. Vamos a poner acá, usamos referencia mixta, aunque podían usar absoluta, pero digamos que estamos optimizando referencia mixta. Ahora vamos al tercer ejercicio. ¿Y qué nos está diciendo? Cantidad de personas por comunas. Y nos dice buscar las comunas diferentes, ese me fue, buscar las comunas diferentes en la columna A. Si se fijan, la columna A tiene casi 500,000 de filas también, y si nosotros nos ponemos así a buscar a ver cuáles son las comunas que hay, tardaríamos un montón. ¿Qué ideas se le ocurren a ustedes? Fíjense un dato. Aquí yo tengo una tablita y si se fijan hay 4 filas vacías. Es decir, que hay únicamente 4 comunas en esa lista. ¿Qué vías se le ocurren a ustedes para yo extraer esas 4 columnas, esas 4 comunas? Hay varias Quitar los soluciones. duplicados. Quitar los duplicados, una. Ignacia, muy bien. ¿Cuál más? ¿Qué más se les ocurre? Creo que también en los filtros, ¿o no? Muy O bien. igual aparecen todas. Muy No me bien. acuerdo. Con los filtros también. Otra idea. Quiero oír otras voces, ¿sí? A ver, ¿quién se le ocurre algo? Recuerden que aquí no hay nada mal dicho. Díganme lo primero que se les ocurra. Lo que ustedes recuerden. ¿Sí? ¿Quién me dice? No los escucho hablar. ¿Sí, María? Creo que se llama. ¿Cómo? Hacer una tabla dinámica, creo que así se llamaba. Y ya ahí nos complicaríamos un poquito más y de hecho lo vamos a ver ya para la segunda tarea. Por eso esa, de momento, no tanto. ¿A quién se les ocurre algo más? Vamos a ver una de las opciones que nos estuvo comentando Ignacia. Filtros. Nosotros podemos venir acá, vamos aquí a datos, decimos filtros, y fíjense que aquí ahora nos muestra, miren, ya sabemos, ahí sabemos que está Concepción, Santiago, Valdivia y Valparaíso. Digamos, ¿qué ventaja o desventaja tendría esto? Que yo tendría que escribirlas a mano. Recordar que son esas 4 e ir a escribirlas porque no tengo aquí cómo copiarlas, ¿ya? Pero es una solución porque en este caso son 4, entonces yo logro recordar que son esas 4. Vamos a ver la otra solución. Eliminar los duplicados. Para eso no lo hacemos en la tabla, sino que copiamos. ¿Cómo copiamos? Control, Shift, flecha para abajo, Control C, copiamos toda la columna, la copio en cualquier lugar, la pego, disculpen, en cualquier lugar, Control V, y vengo aquí, miren, en la opción de datos, voy a marcárselo, déjame ver cómo acá, en esta opción de aquí no se ve, esta opción de acá, que les marqué con el lápiz, fíjense que ahora, si yo me pongo arriba de ella, ¿qué me está diciendo? Quitar duplicados. Entonces, yo le doy clic. ¿Qué me dice? ¿Dónde es que yo quiero los duplicados? Es eso que tengo señalado. Doy a aceptar. Me dice los valores que me va a borrar. Y fíjense cómo me deja. Aquí vamos a poner que fue quitar duplicados. Y obtuve las 4 que yo quiero. Las selecciono, digo Control C, Control V y las tengo. Tal cual con el mismo nombre porque es importante que estén escritas de la misma forma. Esa es una forma, quitar duplicados. La otra forma es utilizando una función. Ahora, y digamos que por ser la última es porque no todos los Excel tienen habilitadas esta función.
digamos que está más en el Excel 365, que es el que ocupamos, que es el que la universidad les da la facilidad. Yo les voy a mandar un link para que el que todavía no ha podido instalarlo desde la universidad o que quiera actualizar a una versión superior de Excel para que puedan hacerlo desde la universidad. Entonces, la otra forma es utilizando la función únicos. Voy aquí, usando función únicos, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Miren, digo únicos, vengo aquí, y ahora tengo que seleccionar lo que yo quiero. Selecciono la primera, recuerden con Shift Control y la flecha de abajo, y ahora me muestra también las cuatro regiones, las 4 comunas que yo necesitaba. En este caso, en el momento de copiar, fíjense lo que voy a hacer. Control C, vamos acá a borrar y vamos a decir Control V, porque había borrado. Control C y vamos a copiar Control V. Fíjense cómo me da error de referencia. No se asusten. Venimos a este cuadradito que está acá y decimos, no, disculpen, a este que está aquí abajo, dice opciones de pegado, y vengo y digo que yo solo quiero pegar los valores. Doy pegar valores y me pega únicamente los valores sin tener en cuenta entonces una función, porque ahí el tema es que nosotros habíamos utilizado una función y por eso es que no la había tenido en cuenta. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda de cómo obtener estos valores? ¿Entendieron todos, todas? Profe, ¿podría repetir de nuevo la última fórmula? Ya, la de únicos, Sí. aquí vamos a borrar y decimos, igual como otra, como la función de contar, y venimos aquí, mira, únicos, y ¿qué nos dice? Devuelve los valores únicos de un rango o matriz. ¿Ya? Único, y seleccionamos ahora nuestro rango que queremos, y decimos, primera, celda con valores, Shift, Control, y la flecha para abajo, cerramos paréntesis y obtenemos los valores. Ahora, para copiarlo, porque esto puede ser que sea donde nos dé el error. Déjame borrar primero acá. Para copiar ahora estos valores, si queremos copiar, decimos Control C, Control V, y nos da un error de referencia. Y eso es porque estamos no copiando los valores, sino copiando las funciones. Y nosotros queremos los valores. Esto es válido para muchas veces en el momento de copiar. Pero Excel tiene opción de diferentes formas de copiar. Venimos acá, déjame ver, se los voy a señalar. No, no los puedo señalar, porque se me esconden justo en ese momento. Y es aquí, ¿lo están viendo? A ver si logro poner el Excel más grande. A veces se pierde si no lo uso rápido. Vamos a volver a copiar para que lo vean. Control C, Control V, y miren aquí esto que tenemos por acá abajo. Desplegamos en la flechita, dice opciones de pegado, y decimos acá donde dice valores, es decir, pegar valores, y lo único que yo quiero son los valores que me da esa función. Damos valores, y ya tenemos ahí los valores que habíamos obtenido. Ahí sí, ¿entendieron? ¿Dudas? Sí, profe, ninguna duda. Súper. Entonces, vamos a contar. Ahora nos dice cantidad de personas por comuna. ¿Qué función vamos a utilizar? Contar sí. Muy bien. Contar sí. Ahora venimos para acá y decimos contar sí. ¿Y qué columna vamos a contar? Vamos a los datos. ¿En qué columna vamos a contar nosotros? La de A. las comunas. A. Muy bien, seleccionamos la primera, Control Shift, flecha para abajo, punto y coma, y ahora en el criterio. ¿Qué criterio vamos a utilizar? ¿Escribo directamente Santiago o hago referencia a la celda donde está el valor de Santiago? Referencia a la celda. Muy bien, cerramos. Y el rango de la tabla, ponerle los signos peso para fijarlo y después arrastrar hacia abajo. Muy bien, ahora vamos a fijar los
el rango de la tabla. Y tenemos también dos opciones. Una, utilizando referencia absoluta, nosotros, y digamos que en este caso sería la más conveniente en cuanto para no equivocarnos, nosotros fijamos referencia absoluta, ya lo puse, y ahora si nosotros copiamos para abajo, recuerden, al copiar para abajo vamos a ir navegando por la fila. Por tanto, va a permanecer fija la letra y va a ir cambiando la fila. Y es lo que yo quiero, porque los valores están ahora en la columna C y van a ir cambiando los números. Entonces, si nosotros copiamos, podemos arrastrar así o podemos hacer algo como esto. En este, vamos a ver si yo logro señalárselo. Vamos a ver acá. Ahí se va a mostrar. Ahí hay un cuadradito, justo en la esquina inferior derecha, hay un cuadradito en la celda. Ahora si lo agrando, no, lo que tenía marcado ya no cabe, pero vamos a agrandarlo igual. En esto de acá, si yo lo pongo, se me hace así, esa cruz. Voy a borrar todo lo que teníamos. Se me hace esa cruz y yo puedo, vamos a borrar por acá abajo, son habilidades, yo doy doble clic y va hasta el final. ¿Qué sucede? Que va a ir hasta el último valor que hay acá. Bueno, imagínense que yo tenga 100, 200, es a veces más fácil hacerlo así que tener que arrastrar. En este caso, quizás no sea más conveniente arrastrar porque son 4. Y ahora revisamos. Y vemos que aquí nos cambió el número, que ahora es 14, aquí nos cambió a 15, aquí nos cambió a 16, está perfecto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si aquí yo no quiero usar referencia absoluta y únicamente quiero usar el valor que se me vaya a cambiar? Si nosotros arrastramos para abajo, sabemos que se nos cambian los números, por tanto, nosotros con fijar únicamente el número, nos va a dar el mismo resultado. Fíjense, 281, un número largo y 500, y vamos a probar. Y obtenemos los mismos valores. Fíjense como en este caso, nosotros también usamos referencia mixta, aunque también podía ser absoluta. Fíjense que hasta ahí lo estamos haciendo. Y este total de acá lo podemos hacer como una suma de este rango. Y aquí no tenemos que usar referencia porque nosotros no vamos a copiar. Queremos para que esté más lindo en el momento de leerlo, venimos, lo seleccionamos y decimos aquí millares, no queremos los ceros, clic derecho, formato de celda, número, y le quitamos los dos valores decimales. Y obtenemos nuestros resultados. ¿Dudas? ¿Repito algo? ¿Dudas, muchachas, muchachos? Igual me pueden decir si tienen, o también recuerden que abajo en el Zoom, creo que por donde está el chat por ahí, tienen una cosa que dice reacciones y tienen manitos y tienen cositas que también pueden y me ayudan a saber si van entendiendo o no, como veo por aquí que hizo. Y tocando, lo que hice fue silenciarme a mí. Ya estoy viendo ahí que lo están usando muy, muy bien. Ahí también pueden levantar la mano y pueden hacer así. Y nos vemos. Entonces, ya por ahí vieron cómo tenemos ese tipo de referencia. Ahora ya dejamos de contar. Fíjense que cuando nos dicen cantidades, básicamente vamos a contar filas. ¿Ya? Vamos a contar filas ya sea por valores numéricos y usamos el contar, o ya sea por texto y usamos el contará, o si nos piden alguna condición, vamos entonces a utilizar el contar sí. Y si nos piden más de una condición, entonces que nosotros vamos a utilizar la que existe, que es contar punto sí punto conjunto. ¿Ya? Pero siempre que sea una única condición, utilizamos únicamente el contar sí. ¿Ya? Ahora nos están pidiendo promedio de edad según hombre y según mujer. ¿Qué función vamos a usar acá? ¿Promedio? Promedio. La promedio sí conjunto. Promedio sí.
Nos quedamos con el sí, porque tenemos una única condición. Aquí tenemos la condición de hombre y aquí tenemos la condición de mujer. Entonces, nos vamos nuevamente y decimos promedio. Sí, nos vamos al mismo rango. Ahora, ¿para qué fila, en qué columna vamos a contar? Vamos a sacar el promedio, disculpen. En la C. Muy bien, seleccionamos y decimos Shift, Control, flechita para abajo, punto y coma, y ahora nos está, disculpen, tenemos sí, está bien ahí. Ah, no, disculpen. El promedio sí. Fíjense que tenemos ahora, me quedé con el contar, tenemos 3 parámetros, 3 valores. Entonces, tenemos un valor donde nosotros vamos a ver, el primer rango es donde nosotros vamos a buscar la condición. Después vamos a tener el criterio que vamos a validar en esa columna y por último el rango donde vamos a calcular. Entonces, si nosotros queremos saber los que son hombres, ¿cuál sería nuestra primera columna? Ese primer rango que nosotros vamos a seleccionar. La B. Muy bien, Alexandra. Entonces seleccionamos, Shift, Control, flechita para abajo. Ahora nos dice que el criterio, venimos entonces aquí a actividad 1, el criterio yo quiero que sea hombre, ya aprendimos que lo ideal es seleccionar la celda, punto y coma, el rango que yo voy a calcular. Y ahora sí, ¿qué rango es el que voy a calcular? ¿Qué rango le voy a calcular en promedio? Muy bien, en la columna C, Control, Shift, y para abajo, y cerramos. Y aquí nos está diciendo que el rango de edad, fíjense que el promedio de edad es 33 años. Vamos a ponerlo en millares, vamos a, porque normalmente no decimos las edades con coma, entonces decimos que el promedio de la edad de los hombres es de 33 años. Ahora queremos sacar el de las mujeres. ¿Qué modificación debemos hacerle a nuestra función para calcular el de las mujeres de forma rápida? Las referencias del promedio para que no se cambie Muy y bien, la de la celda, la de 20. O sea, hay que muy bien. seleccionar. Entonces el rango de nuestra tabla podemos fijarla, ahora podemos fijar únicamente la letra para que no nos pase de la B para la C, o podemos hacerla absoluta. Vamos a hacerla absoluta ahora y dejarla de forma absoluta, absoluto nuestro rango, porque no queremos que cambie, tampoco queremos que cambie nuestro rango de el valor de las edades, no queremos que cambie, y ahora vamos a analizar, ya hicimos esos dos, vamos a analizar. Queremos ahora que hombre que está en C20 me cambie a mujer que está en D20. No tenemos que hacerle cambio porque ya automáticamente nosotros correr para la derecha nos va a cambiar la letra y no el número. Hacemos para acá y fíjense, nos está dando el rango, la edad de las mujeres que es de 36. Venimos acá y tenemos ahora a D20 y en este caso teníamos a C20 y los valores de los rangos permanecieron iguales. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Ahora vamos a ver el último de esta parte. ¿Y qué nos está diciendo? Miren el tip que nos está dando para ayudarlos en este caso. Es muy posible que en un certamen no tengan ese tip. Y nos está diciendo, en el primer certamen del semestre pasado había algo así que debían usar casi todas las referencias en una única función. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros vamos a crear una función acá y esa misma función nos va a servir para copiarla para abajo y copiarla para la derecha. Imagínense que hay casos en los que aquí nosotros jugamos con para dónde es que vamos a copiar, pero ahora vamos a copiar tanto para abajo como para el lado. Entonces tenemos que jugar con eso. Pero antes de eso, vamos a ir por parte. ¿Qué nos está diciendo? Aquí nos está pidiendo contar, dado que El sexo de la persona y el lugar de nacimiento. entonces eso es
una condición o dos condiciones? 2. Dos condiciones. Ahora, ¿quién me dice cuál función vamos a usar entonces en este caso? Contar sí conjunto. Muy bien, Diego. Muy bien, entonces vamos a utilizar contar sí conjunto. Eso es lo primero. Vamos a decir contar sí conjunto. Venimos acá y nos dice cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Conjunto de condiciones. Ya cuando me hablan de conjunto, ya sabemos que es más de uno. Nosotros podemos utilizar el contar sí conjunto para una única condición, pero es como quizás utilizar algo muy grande para algo que podíamos utilizar con algo más pequeño, algo así. Entonces, utilizamos contar sí conjunto. ¿Y qué nos está pidiendo? El rango de criterios 1. Entonces, lo primero es seleccionar el rango y poner la condición asociada a ese rango. Luego seleccionamos el otro rango y la condición asociada. ¿Cuál rango usar primero? El que ustedes quieren, ya sea el sexo o sea el lugar de nacimiento. Ustedes lo pueden decidir y de ahí la diversidad en la solución de esta pregunta. Entonces, vamos a la tablita y vamos a ver. Voy a usar primero el sexo, porque lo tengo en la columna B, lo tengo primero. Entonces, voy a seleccionar, selecciono como ya sabemos, Shift, Control, flechita para abajo, punto y coma, venimos a nuestra hoja, y ¿qué decimos? El sexo lo tenemos acá. Punto y coma, ahora vamos para el rango de criterios 2, nos vamos a nuestra tabla y sabemos que el rango de criterio 2 es el lugar de nacimiento. Venimos, el lugar de nacimiento lo tenemos en D, decimos Control Shift, flecha para abajo, lo seleccionamos todo, punto y coma, y sabemos que esto de acá también está correcto, los nombres están así en nuestra tabla, entonces venimos y seleccionamos. Y cerramos el espacio, y cerramos los paréntesis, y ya tenemos aquí que de la comuna de Santiago, hombres, hay 39.603 personas. Vamos ahora nosotros queremos copiar hacia debajo. ¿Qué es lo que nosotros debemos fijar sí o sí para que no nos cambie los rangos? La fila. Ahora vamos a fijar el rango donde, los rangos en los cuales yo voy a ir a contar. Ya nosotros vimos en ejercicios anteriores que ese rango, según el lugar para el que yo fuera a contar, me servía tanto fijar o las letras o fijar el número y no pasaba nada y me permanecía todo igual. Eso lo estuvimos viendo, pero sabíamos a dónde íbamos a copiar. Es decir, o copiábamos para la derecha o una O muy importante, copiábamos hacia debajo. Entonces, muchachas, muchachos, en este caso, nosotros vamos a copiar en ambas direcciones. Vamos a copiar para abajo, pero a la vez vamos a copiar para la derecha. En este caso, sí o sí, yo necesito que el rango se fije absoluto. Porque si yo fijo, por ejemplo, las letras, para que no me cambie, yo fijo aquí nada más que el número, porque yo sé que lo que me va a cambiar al copiar para abajo es el número. Si yo fijo eso nada más, cuando copie para la derecha, me va a cambiar las letras. Y yo no quiero que eso pase. Entonces, sí o sí, aquí sí es obligatorio este rango fijarlo. ¿Ya? Disculpen que yo demore tanto tiempo en esto de las referencias, pero es algo que a veces cuesta y usamos bien las funciones, aprendemos a usar bien las funciones y sin embargo las referencias y son súper útiles. Ya van a ver cómo con una única función yo voy a llenar la tabla completa en 2 clics. ¿Ya? En uno, yo voy a llenar la tabla completa después en 1 y en 2 clics para que ustedes vean qué rápido. Y fijamos por acá y fijamos por acá y fijamos absoluto por acá, fijamos absoluto. Ya tenemos eso fijado absoluto. Aquí, referencia, para que no se les olvide, absoluta, obligatoria para los rangos a contar. ¿Ya? Ya tenemos eso ahí. Vamos ahora para lo segundo. ¿Qué nos está diciendo? Aquí podemos quitar, porque está en la misma hoja y no se pierden, podemos quitar esta actividad, que es el nombre de la hoja, podemos quitar para que no se pierdan. Y decimos I12. I12 nos está dando el valor del hombre. Si nosotros copiamos para abajo, ese 12
después me va a decir 13, después me va a decir 14. Entonces yo tengo que prever que eso no pase. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a fijar el 2. Tengo que fijar el i también. Si yo quiero copiar para la derecha, tendría que fijar el i. ¿Qué ustedes creen? ¿Debo fijar la columna si yo al copiar para la izquierda, para la derecha, yo quiero que ahora en lugar de hombre sea de mujer? No, muy bien, Diego. No puedo fijar el i porque yo quiero que precisamente esa letra me cambie. Y como cuando yo copie para la derecha me va a cambiar la letra y no los números, pues fijo nada más que el número. Ya tenemos la primera parte solucionada. Ahora vamos para la segunda. Vamos ahora para la segunda condición. Vamos a quitar este para que lo entiendan mejor. Y la segunda condición es la comuna de Santiago. Ahora, cuando yo copio hacia debajo, yo quiero que efectivamente me cambien los números. Pero cuando yo copio hacia la derecha, yo quiero que la letra permanezca igual y que los números sí se cambien. En este caso, ¿qué yo debo fijar? ¿La letra o el número? La letra. Muy bien, Francisca. Ahora yo voy a fijar la letra, fíjense, porque si yo fijo la letra, cuando yo copie para abajo, va a seguir en la misma letra y me va a cambiar los números. Perfecto, logré solucionar mi copiado para abajo. Ahora, cuando yo copie para la derecha, la letra no va a cambiar porque no puede cambiar porque en i yo no tengo las columnas y de todos modos no tengo las comunes y sí me va a cambiar los números, que es lo que yo quiero. Ahora, ya tenemos, creo que ya tenemos lista nuestra función. Fíjense cómo usamos referencias mixtas y referencia absoluta. Y ahora vamos a copiar para abajo, copio para abajo, y vamos a comprobar. Nosotros no podemos comprobar si los valores están bien, pero sí podemos comprobar a ver si nos cambió bien los valores. Aquí revisamos el segundo. Los valores del conjunto, del rango, están correctos. Ahora yo quiero que me siga revisando el hombre y 12, el hombre sigue sin cambiar. Este rango está perfecto y H14 efectivamente nos cambió a la fila siguiente, pero no a la, siguió en la misma letra. Ahora queremos copiar hacia la derecha. Fíjense que les dije que iban a hacer 2 clics. ¿Ya? Si nosotros terminamos de copiar, vamos a hacerlo, ya lo revisamos, ahora vamos a volverlo a hacer. Tenemos aquí un primer clic y ahora un segundo clic en el que yo, aquí abajito, en ese espacito de abajo donde les dije que copiamos en la celda, en la esquinita inferior derecha, fíjense, ahora lo voy a hacer, ¿para dónde? Para la derecha, completo. Lo hice completo. Y ahí me dio los valores. Ahora vamos a revisar. Y vamos a ver por acá. ¿Qué nos está diciendo? El rango perfecto. Ahora nos está diciendo, miren acá, J12, perfecto. En J12 es donde tengo la mujer. Y ahora vamos a ver H13. Y en H13 es donde tengo la columna. Y si seguimos revisando para abajo, vemos que ahora tenemos H14, que es donde tenemos la comuna, y tenemos J12, sigue siendo la mujer. Hasta acá, muchachas, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Entendieron qué es lo que usamos aquí? Y referencias mixtas para los criterios. ¿Ya? Qué bueno. Qué bueno que todo les quedó claro y este video les va a servir siempre de ir a esa, cada vez que tengan dudas con la referencia, porque de cierta forma incluye todas las referencias. Ya, entonces, si acá no tenemos más dudas, tenemos hasta nos quedan 15 minutos, ¿no? Se nos acabó. Primera vez que doy 7-8, empieza a las 2:15, a las 1:15 tenemos la hora y nos quedan 10 minutitos. Eso, gracias. Entonces nos quedan 10 minuticos y vamos a ver rapidito un poquito de esto de acá. Si por acá no tenemos más dudas, entonces vamos a ver un poco de texto. Vamos a hacer la primera, lo que tenemos que llenar acá. Vemos que tenemos un montón de filas. Vamos a ver cuántas filas tenemos. Para eso recuerden que decimos tecla de mayúscula, control y tecla para abajo. Miren, tenemos un aproximado de 1000 filas también.
Pero no se asusten. ¿Por qué? Porque únicamente llenamos la primera fila y de ahí copiamos para abajo. ¿Ya? Entonces, vamos por partes. ¿Qué nos están diciendo? La serie. Acá nos dicen, separar el código usando las funciones de izquierda, extrae o derecha según corresponde. Esos son los nombres de las funciones. Vamos a ver, recuerden que esto está en español, pero que si alguien lo tiene en inglés, lo único que cambia es el nombre de la función, que ahora estaría en inglés, left, right, y eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero? Nos están diciendo las primeras 5 letras. Y acá arriba nos están diciendo que debemos usar las funciones de izquierda. Entonces, si yo quiero las 5 primeras letras, ¿qué significa? Que yo voy a empezar de la izquierda hacia la derecha. Y voy a obtener 5 letras. Entonces yo vengo de izquierda a derecha, 5 caracteres. Vamos a buscar a ver si existe alguna función que nos diga, que nos haga eso. Ponemos acá en la celda, decimos igual, y ya el ejercicio nos está diciendo que izquierda, vamos a poner izquierda, y miren qué es lo que dice acá. Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto, ¿ya? Porque las cadenas de texto las escribimos de izquierda a derecha, por tanto son la cantidad de caracteres iniciales que yo defino. Por tanto, seleccionamos izquierda, nuestra cadena de caracteres es esta que tenemos por acá, punto y coma, cantidad de caracteres. ¿Y cuántas son las cantidades de caracteres que nos está pidiendo el ejercicio? 5. 5, ponemos 5. Cerramos. Y acá ya tenemos los 5 primeros caracteres que nosotros necesitábamos. ¿Ya? ¿Van conmigo? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Ahora vamos a ver la fecha. La fecha corresponde a los 5 siguientes dígitos. Es decir, ya yo no puedo usar izquierda porque no tengo la izquierda. Si yo quiero la fecha, tendría que tener también los 5 iniciales, porque son, tengo esos 5 de adelante. Si tomo derecha, no puedo, porque de la derecha sería leer de atrás hacia adelante, y nada, las fechas están en medio. Pero el ejercicio nos dice otra función que se llama extrae. Vamos a probar a ver qué dice esa función. Nunca la hemos usado, pero el ejercicio nos dice, entonces, si no puedo con derecha y no puedo con izquierda, vamos a probar eso. ¿Ya? Decimos igual a extrae, ¿y qué nos dice? Devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dado una posición inicial y la cantidad de caracteres. Es decir, yo tengo que decir a partir de qué valor yo quiero y a partir de ahí cuántos caracteres yo tengo. Por eso hay que entender qué nos está diciendo. Vamos allá, nos está pidiendo un texto, lo seleccionamos, punto y coma, nos está pidiendo una posición inicial. ¿Qué posición inicial ustedes creen que debe ser? ¿A partir de qué carácter yo quiero contar? El 6. Muy bien. ¿Por qué? Porque los 5 primeros ya los extraje. Entonces, ponemos 6, disculpen, 6, punto y coma. ¿Qué cantidad de caracteres yo quiero extraer ahora? 5. 5. Cerramos. Y miren acá. Acá tenemos un número que nada tiene que ver con una fecha. Si nosotros venimos y decimos formato de celda y decimos fecha, sigue sin pasar nada. ¿Qué sucede? Que esos números están vistos no como números, sino como caracteres, es decir, como texto. Entonces, el Excel no me los está viendo como números. Y yo puedo convertir números a fecha cuando sean números y no texto. ¿Van conmigo en eso que les estoy diciendo? Entonces, yo necesito esos valores convertirlos a un número entero. Y para eso, esta función la voy a cortar momentáneamente. Hay una función que se llama entero, que significa que yo le doy un valor y me lo convierto en un número entero. ¿Y qué valor le voy a dar? Ese que acabamos de extraer. Y fíjense cómo ya me puso la fecha. ¿Por qué? Porque ya yo había dicho que el formato de celda era fecha. Y como ya lo convertí entero, ahora me lo pone como un número. ¿Sí? ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos?
¿Todo bien? Bueno, asumo que sí. Entonces, ahora, ¿qué queremos? Calcular obtener el día. ¿Se recuerdan qué función nosotros usamos para obtener el día? Hoy, ¿o no? Hoy nos da la fecha exacta de hoy, la fecha completa, con hora y todo. El día, Día, no sé, no me acuerdo. muy bien, día. Vamos a tener una función que se llame día, miren, nos dice devuelve el día del mes y nosotros vamos a ver, seleccionamos y ¿qué nos dice? Un número de serie. Ese número de serie que es la fecha. Entonces, seleccionamos y si aquí el día nos los da día, el mes, ¿qué función nos las da? La función mes. ¿Ya? Tenemos mes, seleccionamos la fecha y nos da el mes. Y el año, ¿qué función nos da el año? Pues año. Fíjense, año y seleccionamos la fecha. ¿Ya? Hasta acá con las funciones de día, mes y año, ¿dudas? Sí, cómo no digo. Acá, en la fecha, vamos a hacerla aquí debajito de nuevo. Cuando nosotros tenemos al usar, vamos a borrar acá, al usar la función extrae, estos números que ustedes están viendo acá son números, pero son números que el Excel está leyendo como texto. Más allá de ver un 3, un 5, es como si nosotros estuviéramos viendo algo como esto. 3, 3, 3, 59, ¿ya? Nos está leyendo eso como caracteres. Entonces, por más que yo le diga clic derecho, formato de celda, vamos a darle un formato de fecha, el Excel no me los va a convertir a fecha porque lo que está viendo es letras, básicamente. Recuerden que caracteres es tanto, cuando hablamos de caracteres es tanto número, es tanto texto de A, B, C, D, es símbolos, ¿ya? Cuando yo pongo un asterisco, un ampersand, cualquiera de esas son caracteres, y entonces no los va a leer y no me los va a convertir a lo que yo quiero. Entonces, para yo convertir ese número a una fecha, yo tengo que decir, mira, efectivamente es un número lo que yo tengo en esa celda. Entonces, para yo convertir texto a número, siempre que ese texto sea número, ya, yo no voy a convertir A, B y C a un número porque no me los va a convertir, pero sí números que estén leídos como caracteres sí me los va a convertir a números. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer a esta función que yo tengo aquí? Ya nosotros nos dimos cuenta que esa función nos devuelve un número, le decimos, lo voy a cortar, y uso la función entero, que nos va, déjame ver si redondea un número hasta el entero próximo, también nos va a servir para redondear y para convertir ese valor a ese entero. ¿Ya? Entonces, voy a convertir ese número a entero. Seleccionamos y ahora ese número final, como sabemos que es una fecha convertida en otro formato, entonces ya automáticamente cuando yo ponga formato de celda va a leer que es una fecha. ¿Entendiste ahí, Diego? Ya. Súper, eso nos va a servir también. Ese entero nos va a servir, hay veces que les hacen una pregunta que quieren que conviertan un número entero. Un número que es número y lo quieren que lo conviertan entero, les puede servir eso. También existe otra función cuando ustedes no quieren tener con coma que se llama truncar, que después la vamos a ver. Ya, entonces, no nos queda tiempo. Aquí las vamos a seguir viendo en la clase que viene, la podemos ver, aunque ustedes pueden tratar de hacerla para obtener el estado que les dice corresponde a las dos letras siguientes. Por tanto, si nosotros vimos aquí que la fecha utilizamos extrae, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacerla rapidito, por ejemplo, miren, extrae, nosotros sabemos que ya copiamos 5, después copiamos 6, son 11, entonces queremos las dos siguientes, va a estar primero el texto, se va a encontrar en la posición 12 y a partir de la 12, dos caracteres.
Y fíjense que nos copia, no, es en la posición 11, 2 caracteres. Y nos va a copiar las otras 2 letras, ¿ya? Que son el M y el I. Y nos copió las siguientes 2 letras. ¿Ya? Profe, ¿Sí? una pregunta. Si yo ocupara la derecha, Ya, si yo ocupara la derecha, vamos aquí a la categoría que corresponde a los últimos 4. Es decir, que ya yo voy a leer ahora desde acá hasta acá. Voy a leer de atrás para adelante. Entonces, vamos a decir derecha, seleccionamos el código, punto y coma, y ahora queremos 4. ¿Y qué nos va a hacer? Fíjate, miren el número acá, leyó de atrás para adelante, nos dio el 5, el 2, el 3 y el 7. ¿Ya? ya, gracias. De nada. Y vamos a hacer el código, nos está diciendo que queremos unir varias cosas. Para unir, nosotros, ¿qué podemos usar? Podemos usar la función concatenar, la tenemos por acá, concatenar, y todo lo que queremos concatenar, nos está diciendo la serie, pero nos está diciendo con un guión, por tanto nosotros tenemos que escribir el guión, intermedio, punto y coma, la fecha, punto y coma, guión intermedio, punto y coma, el estado, punto y coma, guión intermedio, la categoría, ya. Y ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Básicamente obtener ahora el código dividido por el guión intermedio. ¿Ya? En ese guión intermedio yo puedo poner, si yo quiero, por ejemplo, el símbolo del ampersand, yo lo puedo poner. Todos los caracteres que yo ponga ahí, yo los puedo poner. ¿Ya? Y ven cómo está unido por ampersand. ¿Qué sucede? Me van a decir, profe, pero el ampersand sirve también para concatenar. Y es verdad que sirve para concatenar, pero sirve para concatenar no dentro de paréntesis. ¿Ya? Por ejemplo, aquí rapidito les voy a decir, yo quiero concatenar la serie. Aquí yo digo, yo quiero concatenar la serie con la fecha. Entonces yo uso el ampersand y la fecha. ¿Ya? Fíjense la diferencia. Acá yo lo puse dentro de comillas y lo que hace es aparecer dentro de la cadena de caracteres, porque todo lo que yo ponga dentro de comillas lo reconoce como carácter. Y en este caso concatené con él fuera de los caracteres. Si yo aquí le pongo comillas, me va a dar error. ¿Bien? Me da error porque yo para concatenar tiene que ser con esta cadena, con este ampersand. Yo podría ponerlo así, pero aquí tendría entonces que poner un ampersand aquí afuera en ambos lados. Y fíjense que entonces ahí todo perfecto. Uní, incluí un ampersand, pero además lo uní con un ampersand. Hasta acá, muchachas, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Entonces, les voy a subir este Excel con esta solución, que ya está completa. Solo terminen de llenar la tabla, pónganle las ustedes propias, ustedes pónganle directamente ahora las referencias a esas funciones para copiar para abajo. A ver qué tipo de referencia llevan, la llenan ustedes. Para el código 1 podíamos utilizar la función concatenar. Para el código 2 podíamos, en el código 2 lo que hacíamos era el ampersand, lo que les están diciendo es para ver si les entraba confusión en el ampersand. El ampersand lo utilizamos para concatenar, pero además lo utilizamos como el elemento en el cual vamos a unir los diferentes valores. Si lo queremos que aparezca en la cadena de caracteres, lo ponemos entre comillas. Y entonces para unir una cadena de caracteres con otra, lo utilizamos pero fuera de las comillas. ¿Entendiste ahí, María? Son dos formas de hacerlo, tanto con la función concatenar, que la pueden hacer ambas, tanto para el código 2 como para el código 1. Yo se los voy a dejar de todos modos antes de subirle el Excel. Les voy a dejar las dos formas de hacer los dos, con la función concatenar o uniendo únicamente con el ampersand para que tengan ambos ejemplos. Entonces recuerden en el Excel que tienen esos dos videos para que lo vean de estudio independiente. La tarea 1 ya está en aula, pueden empezar a hacerla. Mi sugerencia, muchachas, muchachos, tratar de hacerla con tiempo, la terminen y tratar de ir ganándose ya ahí un 100. ¿Ya? Que esa tarea tiende siempre a ser la más fácil,
y los va a ayudar a ir acumulando buenas notas para que ya después cuando estén con muchísimo más trabajo, cuando ya se esté complicando más las cosas, entonces ya ustedes ya tengan una buena base, ¿sí? Nos vemos, recuerden, hoy deben estar abiertos los formularios, deben abrirse ya los cuestionarios de la próxima semana, se van a estar abriendo siempre, creo que los miércoles o los jueves, y van a estar habilitados hasta el domingo a las 21 horas, si no me equivoco, de la próxima, para verlo en la próxima semana. Tengan una linda semana, un lindo fin de semana y nos vemos el lunes. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe, Chao, gracias. gracias por la clase. Chao. Chao, muchas gracias. Chao.